Realmente muchos de los problemas, no digo que todos, pero sí es un porcentaje muy alto, y yo creo que todos somos conscientes de eso. Un porcentaje muy alto en los problemas de nuestra vida diaria, si eres casado, en el matrimonio, es la economía, es la economía. Realmente cuando la economía está bien, pues siempre la mayor de las veces estás bien, es la realidad. Pero cuando la economía está mal, surgen problemas, y regularmente si eres casado en el matrimonio, y hasta esto puede ser un tema de separación en muchas de las veces, y inclusive suicidios vienen por el tema de la situación económica que vive cada persona, cada individuo. Y no es la excepción el país. Obviamente sabemos países de América Latina cómo están prácticamente su moneda devaluada ante el dólar, que es la moneda principal. Y bueno, podemos seguir hablando aquí de muchos factores que pueden influir en nuestra economía personal. Pero definitivamente la palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo. ¿Verdad que no somos de este mundo? Y si no somos de este mundo, nuestro gobierno no es de este mundo, sino nuestro gobierno está en los cielos, en el tercer cielo. Maravilloso Jesús. Dice la palabra de Dios que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Pero el conocimiento realmente abarca la verdad revelada de la palabra de Dios de una manera correcta para poder vivir correctamente. Recuerdo que en el mes de diciembre cerramos hablando sobre cómo Dios nos quiere saludables, nos quiere sanos, nos quiere fuertes, y eso lo único quien lo puede dar es Dios, y es su palabra. Y recuerdo que el Salmo 105, versículo 37, hablamos al cierre del año, que dice que los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Y no hubo en sus tribus enfermo. Entonces hablamos de la salud, de cómo adquirir salud delante de Dios y cómo Dios nos provee. Me encanta porque el tema de Dios siempre, lo primero que hizo Dios en la obra terminada de la cruz, que fue en el consumado es de Jesús, dijo: consumado es, he terminado. ¿Qué fue lo primero que Dios proveyó al hombre? Justicia. Lo primero que Dios provee es justicia. ¿Qué es justicia? Es lo que se perdió en Adán y Eva en el huerto del Edén, que es la justificación delante de Dios, el estar bien delante de Dios. Lo primero que Dios provee, que es justicia, y por medio de la sangre y de su muerte nosotros fuimos, ya saben, cubiertos, lavados de pecado, y estamos bien delante de Dios. Amén. Entonces, si estamos bien delante de Dios, tenemos todo el favor de Dios en nuestras vidas. Pero bueno, vamos a este viaje, vamos a este viaje porque sabemos que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, y sabemos que la vida nos está llevando, el mundo, la corriente del mundo nos está llevando hacia un fin, hacia un propósito. Y el fin y el propósito hacia donde el mundo nos lleva es al tener el control absoluto y total de la economía. Vemos cómo están colapsando, cómo la bolsa de valores tiene una volatilidad, sube, baja. Los mercados no son confiables al 100%. Tus inversiones no son confiables al 100%, porque sabemos que fluctúa, puede variar. Mi inversión, todo cambia, y finalmente no puedo al 100% tener mi confianza en algo. Y todo eso nos lleva a un control universal, que es bíblico, donde dice que habrá una sola moneda en los últimos tiempos, cuando Cristo venga por el rapto de su iglesia, donde nos vamos a ir nosotros. Si creen el rapto de la iglesia, nos vamos a desaparecer, y la gente que nos está viendo, y quizá mucha gente no crea, se ría cuando suceda y que nos vayamos, van a estar volteando, van a decir: wow, era verdad todo esto. Y ahí es cuando entra el control y la moneda universal, una sola moneda, electrónica, digital. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque finalmente las crisis que se avecinan, realmente este tema en el cual hoy cierro, lo que habló mi esposa hace una semana, lo que se habló a mitad de semana, y hoy cierro, es la parte
de cómo Dios nos quiere enseñar a principios de este año, sin estar planeado, iglesia. Yo no lo tenía planeado. Yo no diseñé este plan en diciembre para a principios de enero hablar de esto. No, Dios sabe que no. Pero yo preparo mensajes y Dios nos va cambiando, nos va dando estrategias, sabiduría para poder enseñar a la iglesia. Y si Dios nos está dando este mensaje es porque quiere enseñarnos algo. Porque realmente nosotros no conocemos el futuro, no sabemos lo que se avecina en nuestras vidas, en la parte, sobre todo en la parte financiera. Hoy voy a hablar en la parte económica, en el diseño y en el plan y en el propósito de Dios. La verdad es que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, y aquí comenzamos, 1 de Timoteo 6:17. Iglesia, recuerde que creer bien nos va a hacer vivir correctamente, amén. Creer bien. Y vamos a 1 de Timoteo 6:17 y aquí comienza este viaje en la palabra de Dios. Está emocionado, está contento. Vamos a abrir nuestro espíritu, nuestro corazón para recibir esta palabra. Dice en 1 de Timoteo 6:17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Inciertas, sino la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas limitadas para que las disfrutemos. No, ¿cómo dice? En abundancia, que nos da todas las cosas en abundancia. Si ven en la pantalla, ahí está subrayado. Suban la resolución, por favor. Que nos da todas las cosas en abundancia. Aquí pudo haber dicho Dios que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero fíjense el calificativo que está aquí: en abundancia. Nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Nos comentaba esposa hace una semana la historia la historia de cómo el pueblo de Israel, después de estar esclavizado 400 años, y lo vimos en el Salmo que leímos ahorita, los sacó Dios de una esclavitud de 400 años con muchas necesidades económicas y enfermos, y sufrieron mucho cuando salieron. Salieron ricos y sanos. Iglesia, que esta verdad la abrace tu corazón. Abraza esta verdad. Ellos salieron ricos y salieron sanos. Pablo, ya sé Pablo, me vas a hablar del evangelio de la prosperidad y del evangelio de la sanidad. No, ni nosotros creemos en ese evangelio de la prosperidad, ni creemos en el evangelio de la sanidad. Creemos en el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de la gracia y de la paz. De la gracia y de la paz. La bendición original que nos dice Génesis 12:2, la bendición original, donde comienza todo. Una vez que se perdió la justicia por medio de Adán y Eva, Dios le habla a Abraham en Génesis 12:2 y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, Abraham. Y el último, subráyale y dice: y serás bendición. Lo que estamos leyendo ahorita, si lo lees, dile al Espíritu Santo, si lo lees como lo estamos viendo ahorita, esto significa que tú eres prosperado y bendecido para un propósito. Siempre es para un propósito. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esta promesa sucedió 400 años antes del Éxodo, cuando el pueblo sale. Y vimos en la palabra de Dios hace una semana cómo Moisés saca al pueblo por medio, era Dios, Moisés y el pueblo. Dios, Moisés y el pueblo. Amén. Un orden: Dios, Moisés y el pueblo. Iglesia, asegúrate en este viaje que estamos en este tema, asegúrate de recibir
con intereses lo que se nos ha robado. Asegúrate en eso. Asegúrate. ¿Cuánto se nos ha robado? ¿Cuánto hemos trabajado y se nos va al saco roto tantas cosas? Y estoy hablando de dinero. Sí, de dinero. ¿Cuánto? El hombre se enferma de estrés, cae en una úlcera, se trastorna por la presión laboral, la presión de sacar a una familia adelante, la presión. ¿Y sabes por qué? Porque no conoce las verdades de la palabra de Dios. Dios es tan maravilloso que en Cristo nos ha dado todas las herramientas para que nosotros, siendo de aquel mundo, aunque nacimos en este mundo, no somos de este mundo, fuimos adoptados por Cristo, nosotros gocemos de lo que Dios tiene en el tercer cielo para nosotros aquí en la tierra. ¿No es maravilloso eso? Ahora, cuando Dios saca al pueblo de Israel, ¿por qué le dio riqueza? ¿Por qué le dio riqueza al pueblo de Israel? Le dio oro, le dio plata y les dio gracia y favor delante de los egipcios. Egipto representa el mundo, tú representas Israel. Maravilloso. En Éxodo 35:5 es cuando Moisés hace un llamado. Y ya una vez que todos tenían esa riqueza, en Éxodo 35:5 dice Moisés al pueblo: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Digan conmigo: generoso de corazón. La traerá Jehová. Y dice: oro, plata y bronce. Hizo un llamado a Moisés a traer ofrenda a Jehová. Pero ¿para qué quería Moisés esa ofrenda? ¿Saben? Cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo y llega a las faldas o a los pies del monte Sinaí, Moisés sube 40 días y 40 noches. Moisés estaba en la presencia manifiesta de Jehová. Dice la palabra cara a cara. Por supuesto que Moisés no veía el rostro de Dios. Lo único que le permitió ver Dios a Moisés, ¿qué fue? ¿Se acuerdan? Su espalda. ¿No es maravilloso eso? El mundo espiritual, iglesia, el mundo plano espiritual, la tierra, se abría una dimensión espiritual poderoso que la gente a veces lo ignora o no lo cree, pero Jesús es tan real como el aire que respiramos. Dios es tan real. Entonces Dios se abrió esa dimensión en el mundo espiritual, en el mundo físico, en el monte Sinaí, y Dios le estaba dando los planos a Moisés para crear el tabernáculo. El tabernáculo, el templo para Israel, donde estarían guardadas las tablas de la ley. Y ya conocen la historia, amén. Imagínate maravilloso, Dios pasándole los planos a Moisés, diciéndole cómo iba a hacer esto, cómo iba a hacer lo otro. Le iba a dar ahí las tablas de los 10 mandamientos. Maravilloso. Se abrió un mundo espiritual, iglesia. Dios es tan real que a veces creemos que las cosas que se nos han quitado es Dios, le echamos la culpa a Dios. Pero lo que pasa es que estamos ignorando las verdades del reino de Dios y los principios del reino que están escritos en la palabra de Dios, para que nosotros seamos unas personas más que bendecidas. Estamos en los últimos tiempos donde va a haber más perversidad todavía, donde al enemigo no le interesa la edad de las personas, así sea un niño, un adolescente, está pervirtiendo sus mentes por medio de la tecnología. Así como la tecnología es buena, también el enemigo utiliza lo bueno para hacer lo malo. Y se está acelerando la perversidad, la falta de amor entre las personas, la frialdad. Eso lo dice la palabra de Dios. En los últimos tiempos el amor se enfriará. Eso quiere decir que más indiferencia. Fallece alguien, se me hace normal, lo matan, lo asesinan, ya no siento, X, normal, no soy yo, me vale lo que pasa alrededor, mientras no sea yo, lo demás que gire. Y así está actuando el enemigo. Es parte de lo que está escrito
El enemigo está trabajando a marchas forzadas en este último tiempo, pero también sé que la manifestación del Espíritu Santo y la presencia de la obra consumada de la cruz estará manifestándose al doble de poderoso, más que el enemigo, para alcanzar almas para Cristo. Gente que estará dándole su corazón a Dios, su corazón a Cristo, y gente que será restaurada, sanada, liberada, fortalecida, transformada en su forma de ver a Dios, y se va a enamorar de Jesús y va a experimentar el amor de Jesús como nunca antes. Entonces baja Moisés y les dice, les pasa el plano al pueblo de Israel y les dice: traigan el oro que Dios les dio, el oro que Dios les dio, porque quien te dio el oro y quien te dio la plata, el que te dio el trabajo, déjame decirte que se llama Dios. Entonces Moisés le dice: traigan. Tanto que Moisés tuvo que decirles en Éxodo 36:6, en versión NTV: ya tenemos lo suficiente, ya no traigan, ya no traigan más oro, ya no traigan más plata, ya tenemos lo suficiente. Vean cómo el espíritu de generosidad de las personas fue tan grande. Sabes, yo les comentaba en la mañana que la generosidad y la sabiduría van de la mano. Otra vez, la sabiduría y la generosidad van de la mano. ¿Cómo es eso? ¿Sí? En Éxodo 35:21, en versión Reina Valera, Éxodo 35:21, ahí están las pantallas, o en su celular, o en su libreta, o donde sea. Apunte las citas para que pueda estar armando esto también. Éxodo 35:21 dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. ¿Quién estimuló el corazón? Y su espíritu le dio voluntad. Y sabes, hay una versión en tu YouVersion de la Biblia que se llama KJV, que es la versión King James, una de las mejores versiones traducidas del hebreo, del griego al inglés. Y dice así, en versión King James, te lo voy a leer para los que son de lerdo y entiendan más, se crean. No se crean. No, los de Matamoros no tampoco, ¿verdad? No, los que nos ven, porque nos ven, a veces nos ven de Estados Unidos. Son mexicanos, pero nos ven. Miren, dice: and they came, everyone whose heart stirred him up. Y aquí, whose heart stirred him up significa cuyo corazón fue movido por él. And everyone whom his spirit made willing, quiere decir así como muchos estaban dispuestos de corazón. Y yo subrayé: cuyo corazón fue movido por él y dispuestos de corazón. Por eso yo les decía, es clave que abras tu corazón en esta tarde. Abre tu corazón, abre tu espíritu a comprender esta palabra que se está predicando. Amén. Esta palabra es más que una predicación, es todo un estudio, pero vamos a resumirlo de esta manera. Entonces en Éxodo, vamos a seguir leyendo en Éxodo 35:22, ya en versión Reina Valera para los de Torreón, para los de Gómez y para los de Lerdo. Versión Reina Valera 35:22 dice: y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. ¿Voluntarios de qué? Todo está en el corazón, iglesia. Todo está en el corazón. Dice: todos los voluntarios de corazón trajeron cadenas y zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Y el 35, me voy al 35 igual, versículo 35, y dice: y los ha llenado de sabiduría de corazón. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul
en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. En ese mismo capítulo 35, voy a leer el 25, el versículo 25, y dice: además, todas las mujeres sabias de corazón, a ver, mujeres, digan como yo, sabias de corazón, todas las mujeres sabias de corazón hilaban en sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Iglesia, esta es una especie interpretada como si fuera el ministerio en esta iglesia. Mujeres sabias de corazón. ¿Sabes? Cuando recibimos al Espíritu Santo, a Cristo en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y cuando tenemos al Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, tenemos un poder sobrenatural dentro de nosotros. Es el Espíritu de vida, el Espíritu Santo que estuvo con Cristo. Es la presencia de Dios manifestada dentro de nosotros. Es un don el Señor nos ha dotado con su Espíritu Santo. Por si tú no lo sabías, al recibir a Jesús y con la palabra revelada, tú tienes dones. Tú tienes dones, nada más que los dones solamente la gente con sabiduría sabe utilizarlo dentro de la iglesia. Por eso aquí dice: las mujeres sabias de corazón. Sabias de corazón, tenían un don, y el don lo llevaron a la iglesia, lo llevaron al tabernáculo de Moisés. ¿No es maravilloso eso? Hay dones para la iglesia, hay dones. Unas saben hacer esto, otras saben hacer lo otro, pero las personas sabias son las que saben utilizarlo dentro. ¿Por qué sabias, iglesia? ¿Sabes? Porque no es para el hombre, es para Él. Cuando hay sabiduría, te das cuenta que no es el pastor, no soy yo. Yo tengo errores y defectos igual que tú, igualitos. También me baño 2 veces al día igual que tú, 3 a veces. Iglesia, nos damos cuenta que no es Pablo, es el Espíritu Santo hablando a la iglesia, porque no sabemos el futuro y porque el Señor quiere que en estos últimos tiempos surja una transferencia de riqueza. Que por muchos años nos hemos frustrado, hemos trabajado y estamos más que enojados porque no vemos respuesta. Pero la palabra de Dios dice que Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y sus verdades del reino están escritas, pero no sabemos cómo. ¿Quieres saber cómo? Gracias, hermano. Usted sí quiere saber cómo. Gente con sabiduría utiliza el don. Dígale: Espíritu Santo, dame sabiduría, dame sabiduría. ¿Sabes? Entonces el pueblo de Israel, Dios le da gracia, dice en Éxodo 12:36. Éxodo 12:36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Egipto representa el mundo actualmente, Israel representa la iglesia. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Despojaron a los egipcios. Los egipcios los habían tenido 400 años trabajando arduamente sin recibir lo que deberían de recibir. Apenas les daban de comer, yo creo. Los tenían esclavizados al trabajo. Ellos tenían estrés laboral, estrés, enfermos, etcétera, etcétera. Pero llegó el momento de Dios. Una transferencia de riqueza surge en ese momento. Y ahora el pueblo de Israel le decía a los egipcios: dame las monedas de oro, dame las platas. Dios se estaba encargando de pagarles con intereses lo que se les había robado. El diablo se ha encargado de tergiversar este tipo de mensajes. El diablo se ha encargado de distorsionar esto para tener al pueblo ahí, a la iglesia ahí. Pero vamos a ver lo que pasó. Dios le está dando los planes a Moisés para crear el tabernáculo, en el cual se necesitaba oro y plata y todo lo demás para hacer el tabernáculo. Porque el tabernáculo, esto me impresiona, iglesia, cuando piensas de que dices: ¿por qué Dios no le dijo a los ángeles que hiciera el tabernáculo?
Si los ángeles, yo creo que con un solo ángel hubiera hecho el tabernáculo y lo hubiera hecho perfecto, e inclusive el ángel o los ángeles ni se hubieran cansados, porque si sabías que los ángeles no se cansan, no se cansan. Y no te has puesto a pensar por qué Dios no le dijo a los ángeles que lo hicieran ellos. ¿Por qué le dijo al pueblo cuando lo pudo haber hecho con los ángeles? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros participemos de sus posesiones y de sus riquezas, y quiere que seamos un canal de bendición nosotros. Y a veces pensamos, Dios me quitó esto, Dios me quitó lo otro, Dios me quitó. Iglesia, hay verdades. No ha sido Dios. Y si no es Dios, no hay otro intermedio, es el diablo. ¿Por qué? Porque no sé, lo que estás escuchando ahorita necesitas saberlo, abrazarlo y hacerlo por revelación y por fe. Esto que vamos a continuar diciendo. Y ya nos dimos cuenta que la Biblia nos describe a estas personas como personas con sabiduría y con un espíritu generoso. Entonces, ¿qué va de la mano? La sabiduría y la generosidad van de la mano. Van de la mano. ¿Por qué? ¿Cómo aplicamos esto hoy, iglesia, en este 2023, 15 de enero? ¿Cómo lo aplicamos en este tiempo? Todo esto que dice en el Antiguo Testamento no es algo histórico para tenerlo como un suceso histórico, sino es algo como vimos en Eclesiastés hace una semana, que nos explicaba la pastora. Todo lo que fue antes es ahora también. Vienen situaciones complicadas. No sabemos en qué momento todo está bien, pero en qué momento puede venir una picada. No sabemos qué pase, pero lo maravilloso de todo es que Dios nos está hablando ahorita para en algunos reafirmarlo, y en otros aprenderlos, y en otros aplicarlo correctamente. Dios nos cuida, Dios cuida de nosotros. Es maravilloso porque su palabra dice en el Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Mi pregunta es, ¿les falta algo ahorita? ¿Tienen que comer? Gloria a Dios. ¿Tienen que vestir? ¿Tienen que calzar? ¿Tienen gasolina para trasladarse, para el camión, para el taxi, lo que sea? Gloria a Dios, ¿no? Dice su palabra que el Señor es mi pastor y nada. Iglesia, gloria a Dios, amén. Pero lo maravilloso, te tengo buenas noticias. Que Dios no quiere que te quedes en Él suplirá todas mis necesidades. Él no quiere que te quedes, Él suple todas mis necesidades, pero no lo que quiero. Él es mi pastor y nada me falta. No me falta nada, pero estoy limitado. Wow, ¿nunca habías pensado así? Hay algo, iglesia, que necesitas saber hoy y que te lo lleves. Y hoy cierro este tema. Hoy cerramos este tema. Pero es una verdad. En términos prácticos, al tiempo de hoy, el tabernáculo es la iglesia local. Es Veraca. Si tú estás congregado aquí, si tú fuiste plantado aquí, esto se aplica aquí. Y estoy hablando de dinero. Sí, estoy hablando de dinero. Tus riquezas, lo que Dios te ha dado, está bien. Sí, es para que lo disfrutes, por supuesto. Dios quiere que lo disfrutes en tu buena calidad, con tu familia, con tus hijos. Claro, claro que Dios quiere eso. Pero Dios quiere para su iglesia lo que es de Él. Iglesia, estoy hablando del diezmo y de la ofrenda, de la semilla. Una semilla así para toda la cosecha que Dios da. Porque hay miedo en esto, porque hay dudas en esto, porque hay incredulidad en esto, porque hay diezmos aparentes en esto, ¿por qué? Quizá porque necesitas que se te revele quién es el que está en este lugar. No es Pablo, es el Espíritu Santo. Moisés estaba con Jehová, su presencia. Entonces, lo maravilloso de esto es que Dios nos quiere enseñar su plan.
y su propósito. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios en lo que estoy hablando, iglesia? El plan y el propósito de Dios pueden ser muchos, pero lo principal es que el evangelio se extienda en este último tiempo. Así como la maldad se está extendiendo, hoy el evangelio se va a extender aún más y se va a manifestar más. Pero en Éxodo 12:38 dice además, en Éxodo 12:38, y si lees Éxodo 11, 12 y 13, te vas a dar cuenta que los egipcios, no siendo del pueblo de Israel, se dieron cuenta que el verdadero Dios era el Dios de Israel. Al ver las plagas, al ver cómo Dios respaldaba a su pueblo y cómo Dios los sacaba, varios egipcios se fueron también con ellos. Y ellos participaron cuando Moisés les pide riquezas. Ellos también participaron porque ellos sabían y conocían al Dios de Israel. Así aquí en la iglesia hay gente que no es de la iglesia, gente que no se congrega, pero que conoce estos principios de reino y lo que es sembrar en el reino. Y por eso muchos de ellos se llevan también la bendición que la iglesia no se lleva. Yo cuando necesito algo en la iglesia local, yo contrato a alguien externo, porque él tiene ese don y él me cobra para hacer las cosas bien. Me gusta que las cosas se hagan correctamente, se hagan bien. ¿Sabes por qué? Porque es la casa de Dios. No nomás una cintita y a ver que se vea ahí todo, no. Que se vea correctamente, porque es la palabra de Dios, porque es la casa de Dios, es la iglesia local. Por eso la generosidad y la sabiduría van. Ahora, si conoces el plan y el propósito de Dios, el plan y el propósito de Dios en tu forma creencia de lo que es la economía, entonces tú vas a experimentar. Hay gente que ha sido bendecida por esto, ha sido muy bendecida por diezmar correctamente, por ofrendar una semilla, ha sido grandemente bendecida. Ojalá ellos pudieran extender este testimonio, porque al dar tú un testimonio no glorificas a Pablo ni mi palabra, glorificas su palabra y glorificas a la persona de Jesús. Tú tienes el mismo privilegio que tuvo el pueblo de Israel en este tiempo, en este último tiempo, que es traer tus riquezas, tu dinero a la iglesia. Quizá ves una tierra árida como la tierra de Isaac que nos predicaron. Aparentemente no hay algo tangible o un producto en el cual yo invierto y sé que voy a obtener una utilidad. Efectivamente no hay nada de producto, porque este no es su negocio. Esta es la casa de Dios donde se predica el evangelio y donde mucha gente ha sido transformada de una manera poderosa, ha sido sanada y restaurada, edificada, prosperada. Pero Dios quiere hacer una transferencia de riqueza. Sí, de riqueza. Pablo, ¿estás promoviendo el dinero? No estamos promoviendo ni el amor del dinero o el amor al dinero. Por supuesto que no. No estoy promoviendo eso. Estoy promoviendo una prosperidad con propósito. Y con propósito es en las cosas del evangelio. Tú puedes ser patrocinador del evangelio de Dios. Ahorita transmito con un celular, pero al rato van a ser cámaras profesionales. Iglesia, cuando Moisés está arriba con Dios, todo el oro y la plata que Dios había dado a su pueblo, mientras Moisés estaba con Dios a los pies del monte Sinaí, el mismo pueblo hizo un becerro de oro, hizo oro, y estaban adorando un becerro de oro con el mismo dinero que Dios
les había dado. Qué tremendo es esto. Dios les había dado el dinero a ellos, y ahora ellos dijeron: es que Moisés tarda, ya tiene muchos días allá. ¿Sabes? Moisés es un tipo de Jesús. Jesús está en el tercer cielo, y decimos: para que venga Jesús, no, se va a tardar. Vienen diciendo eso desde los 50, desde los 60, se va a tardar. Iglesia, viene una transferencia de riqueza a su iglesia. Pero cuando baja Moisés y ve qué hicieron con esto, Moisés se había desviado el propósito. Fíjense cómo se desvía el propósito de una forma tremenda. Así, a veces, si tu diezmo y tu ofrenda tú no la das en el mes, el diablo se va a encargar de que ese diezmo y esa ofrenda se vaya a otro lado, a los propósitos del diablo. Y se va a encargar, y se va a encargar en algo que ni cuenta te estás dando, y ya estás pagando más por esto, estás pagando más por lo otro, estás pagando más por lo otro. Iglesia, esto no es condenación, no te va a hacer al infierno, y Dios no te deja de amar. Dios te ama y pagó un precio por ti, y Él es tu pastor y nada te faltará. Pero Él quiere darte más, mucho más abundantemente, y para eso hay una verdad. Una palabra de Dios es una verdad. Y sabes, Dios me sorprende mucho en Deuteronomio 8:17, versión NTV. Puedes buscarlo en tu Biblia, Deuteronomio 8:17, versión NTV. Porque las riquezas a nuestra vida llegan a veces de una forma tan natural que no nos damos cuenta. Viene en un ascenso en el trabajo, en un aumento de sueldo, en un posicionamiento. Yo invertí en ciertas cosas y es totalmente lógico que voy a tener una utilidad de mi inversión. Estoy trabajando 24/7, 24/8, 24/12. Claro que voy a prosperar. Hay métodos en este mundo para prosperar, por supuesto. Hay métodos en este mundo. Yo hoy te estoy enseñando el plan de Dios y el método de Dios, porque sí hay un método, y es el que hoy te estoy explicando. Sí hay un método de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios le dio gracia al pueblo delante del mundo. Dios te va a dar gracia delante de gente que no quiere saber nada de Dios, de gente que no quiere saber nada con los cristianos, pero Dios te va a dar gracia delante de ellos. El plan de Dios siempre es que tú tengas de sus posesiones como las posesiones que Dios le dio al pueblo de Israel. Le dio posesiones, le dio riquezas. Ese es el plan de Dios. Por eso no le dijo a los ángeles que hicieran el tabernáculo, sino al pueblo de Israel, porque Él quiere, ese es el propósito de Dios, que tú tengas esas posesiones en ti. En ti. ¿Cuántas las quieren? ¿Cuántas personas quieren esas posesiones? Quiere que pasen a través de ti, para que tu administración, tu fidelidad, para que tu amor por Él se pongan en acción. ¿Sí? Se pongan en acción. Iglesia, Dios va a ver si tú eres fiel a lo que Él te ha dado. Él prueba. Sí es fácil dar un diezmo de 10 pesos, claro, 10 pesos. 100 pesos también es fácil. Todavía pasa. 200 yo creo que todavía puedo darlos. 1000 yo creo que todavía. Pero 100,000 ya no. Ni 200,000 ya no. Ni 300,000, ¿verdad que no? Ya no. Dios va a probar tu fidelidad de lo que Él te ha dado. Dios les pidió el oro, la plata a los hijos de Israel, pero ¿quién les había dado el oro y la plata? Dios. ¿Y les pidió todo? No les pidió todo. Moisés tuvo que decir: paren, paren.
Entonces en Deuteronomio 8:17 dice: todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, ni siquiera dice decir, para que nunca, estoy leyendo en NTV, Deuteronomio 8:17, ahí están las pantallas. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza, ¿con qué? Con mis propias fuerzas y energías. Iglesia, gózate. Esta es una enseñanza. Te vas a ir bien bendecido. Ya estás siendo bendecido y no te estás dando cuenta. Dice: nunca se te ocurra pensar, porque puede ser que no lo diga, pero la verdad sí me creo. Mira, en mi trabajo yo soy un líder que nomás con levantar esta ceja me hacen caso. Yo en mi trabajo, no hombre, mira, muevo todo. Hey, ¿quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio el poder? ¿De dónde proviene toda dádiva y todo don perfecto? Desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Y Deuteronomio 8:17 dice: nunca se te ocurra pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. El único que da el poder para posicionarnos es Dios. Y como todo, y mi prosperidad y mi riqueza viene de una forma natural, como lo expliqué ahorita, porque si fuera de manera extraordinaria, que se abra el mar rojo y yo paso, pues no podría decir, no, pues yo abrí el mar rojo, ¿verdad? No, pero como viene de forma tan natural, ¿sabes? El poder de Dios, el don de Dios viene de una manera sobrenaturalmente natural. Otra vez lo voy a decir: el poder de Dios, el don de Dios para hacer riqueza viene de una manera sobrenaturalmente natural. Natural. Pero Dios dice que no se te ocurra pensarlo. ¿Sabes? ¿Por qué pensarlo? Porque todo sucede aquí adentro. Así como estás escuchando ahorita una prédica, puede ser que el enemigo ya te está hablando a tu mente a decir: iglesia. Al mismo tiempo que Moisés estaba allá, el enemigo trabajó con el becerro de oro. Al mismo tiempo, paralelamente, hasta que Dios le tuvo que decir a Moisés: baja, Moisés, y ve lo que están haciendo. Por eso Dios dijo eso: ni se te ocurra pensar. Es Él quien lo hace absolutamente todo. Entonces sigo leyendo en Deuteronomio 8:18, ahora en versión Reina Valera. Dice: porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin, y aquí viene algo interesante, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Iglesia, este pacto no es el pacto de la ley. No es el pacto de la ley. Este no es el pacto de la ley. ¿Sabes cuál es este pacto? Nada más 2 personas, 3 personas. Voy a leer Deuteronomio 8:17. Y dice, Deuteronomio 8:17, versión Reina Valera, dice: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Wow. El propósito, iglesia, para hacer riqueza es confirmar su pacto. Ese pacto es el pacto de la gracia, el pacto de la bendición original que leímos en Génesis. Y serás de bendición.
Esta es la bendición, el pacto abrámico. El pacto abrámico que es totalmente incondicional. No está basado en la obediencia de Abraham, está basado en la fidelidad de Dios. Ese es el mismo pacto de gracia que hoy tenemos. Nosotros somos bendecidos con la bendición de Abraham, a fin de confirmar ese pacto que sucedió hace miles de años. Iglesia, si estoy hablando del diezmo, si estoy hablando de las ofrendas, claro, como es. Estuve orando por tiempo para que llegara el momento en que Dios nos enseñara con sabiduría para explicarte a ti lo que significa el diezmo y la ofrenda sin ley. Sin ley. Nadie tiene que hacerlo a fuerzas. Lo que te estoy diciendo es que asegúrate de que puede ser que aquí tengas el diezmo y la ofrenda. Asegúrate de sembrarlo en adoración a Dios, porque el diablo se va a asegurar de que este diezmo y esta ofrenda, si no cayeron al alfolí en este mes, va a caer en otra cosa. Si cae, iglesia, no te estoy condenando, te estoy enseñando, porque el diablo está trabajando a marchas forzadas, como trabajó cuando Moisés estaba allá. Entonces dice en Gálatas 3:15, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Génesis 3:14 dice, para que la bendición de Abraham pudiese llegar a los gentiles. Nosotros no teníamos ese derecho de transferencia de riqueza, iglesia, pero al momento de morir Cristo por nosotros, nos adoptó y tenemos ese mismo pacto abrámico que se prometió en el Génesis. Hoy está vigente para su iglesia, para nosotros. Es el pacto número 1. Es para establecer su pacto. Estoy hablando del pacto de la gracia. Yo no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, ni siquiera creo en eso, donde te roban el dinero. Estoy hablando del evangelio de Jesucristo, el evangelio de gracia y de paz, que como resultado trae todo lo demás. Maravilloso Jesús. Dios quiere en esta tarde que tú aprendas a alinearte tú mismo alinearte a Dios, para que tú puedas fluir con Dios en esta verdad, el cual cuesta tanto, pero es una verdad, iglesia. Alinear tu vida a eso, en tu dar, en tu siembra, en tus diezmos. Definitivamente al tú sembrar vas a recibir el poder para hacer las riquezas, y entonces surge la transferencia en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos estoy seguro que vas a ver ese favor de Dios en tu vida. Estoy seguro. Iglesia, el resultado del evangelio siempre es provisión. El resultado del evangelio siempre es provisión. Lo primero que Dios proveyó, ya te lo dije ahorita, ¿qué fue? Justicia. Justicia. Estamos bien delante de Dios. Tenemos todo el favor de Dios. Pero dice su palabra, dad y se os dará medida. Ahí se hubiera quedado Dios. Ahí se hubiera quedado Dios en la medida buena, pero no, le siguió, ¿qué sigue? Apretada. Ahí se hubiera quedado, pero no, le siguió, ¿qué más? Remecida. ¿Y qué más? Hasta que sobre y abunde, iglesia. Hasta que sobre y abunde. Entonces Dios, el evangelio de Cristo siempre es provisión, de tal manera que Él cumple. Fíjense cómo nos cumple absolutamente todo en nuestra persona. En 3 de Juan 1:2, todos conocen esta palabra. En 3 de Juan 1:2, donde dice, amado, yo deseo que seas prosperado en ¿qué? Todas las cosas, todo lo exterior.
¿Qué más sigue? Salud. ¿Dónde sucede la salud? En el cuerpo físico. ¿Qué más? Tu alma. ¿Dónde están todas las emociones tóxicas? Del alma. Dios quiere que en todas las áreas, Él está cubriendo todas las áreas. Su evangelio siempre es provisión, es darnos. Y como la pastora nos decía, el mar rojo, el mar muerto, es un mar muerto porque solamente tiene un canal de entrada y ahí no hay ningún pez. Pero al norte de Israel está el mar de Galilea, donde había muchos peces, ¿se acuerdan? Y es un mar donde hay muchos peces abundantes. ¿Saben por qué? Porque es un canal de bendición donde entra el agua y sale. No se queda todo para Él, sino sale. Dios quiere siempre bendecirnos para un propósito, iglesia. Una transferencia de riqueza para un propósito. Pablo, ¿me estás diciendo que lo siembre aquí? Sí, sí. Si quieres ver que las ventanas de los cielos se abran, es así de claro, iglesia. Por eso no se han visto resultados en muchas áreas, en la economía. No hemos comprendido esta revelación tan real y verdades del reino acerca de la siembra. La cosecha siempre es más grande que la semilla. La semilla es así, la siembra es así, la cosecha es así. La semilla es así, la cosecha es así, iglesia. El agricultor sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando, porque sabe que ¿qué? Cosecha, cosecha. Por eso dice en Lucas 6:38, dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. No te quedes en Él suple mis necesidades. No te quedes en nada me faltará, sino que sobre y abunde. Amén. Aleluya. Iglesia, aleluya. Denle un aplauso. Es una verdad. Si eres un dador, vas a ser bendecido. En pocas palabras, bendecido. ¿Sabes? Yo te puedo decir que esta es una tierra nueva. O puedes pensar, el pastor me está vendiendo la idea de dejar mis diezmos y mis ofrendas aquí, pero nanáis, iglesia, esa es la voz del diablo. Dile al Espíritu Santo que te revele esta palabra, que te la revele poderosamente. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Él quiere enseñarte este principio porque quiere hacer una transferencia de riqueza en estos últimos tiempos. Lo que Él te está pidiendo no es más que lo que Él ya te ha dado. Entonces, número 1, el plan de Dios es que seas prosperado. Amén. Ese es el número 1. Y el número 2, ¿sabes qué es? Con propósito. Que seas prosperado con propósito. Dios te da prosperidad para que seas de bendición. Dios te da para que seas un canal de bendición a la iglesia local. Sí, a la iglesia local, donde está el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos saben que aquí se proclama el evangelio de Jesucristo? A mí me sorprende porque Dios no le pidió a los ángeles que hicieran el tabernáculo, se lo pidió a su pueblo, para que sean sus posesiones, que pasen a través de ellos y que disfruten de las riquezas del reino, iglesia. No importa cómo esté la economía colapsando aquí, mi economía no depende de aquí, depende de lo que he sembrado. Tengo una cuenta en el cielo. Tengo una cuenta en el cielo. Pablo lo dijo, para que sobreabunde, para que abunde en vuestra cuenta. ¿Ya llegaron ahí? Maravilloso Jesús. Iglesia, te lo voy a decir como es. Tienes que diezmar. Tienes que diezmar.
para ser parte de este plan de Dios, participar de esta transferencia de riqueza de los últimos tiempos. Asegúrate de que tus diezmos y tus ofrendas no se las lleve el enemigo a pagarlas en otras cosas. El enemigo es tan sutil que hace creer que es Dios, pero no es Dios. Nos predicaron mucha ley durante muchos años, creyendo que era Dios castigándote, que era Dios castigándote, que era Dios castigándote. No, todo el juicio y toda la ira de Dios cayó en Jesús, en el sacrificio de la cruz. Esta es una verdad de reino, donde Dios quiere: siembra, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. El diezmo, nos explicaba la pastora hace una semana, es una expresión, ayuda ¿a qué? Rompe el poder al amor al dinero. ¿Sí? Es una expresión, el diezmar es una expresión de fe. ¿Sabes? Yo en esta tarde, aquí están los alfolil, aquí están al frente. Yo te quiero invitar a pasar al altar y entregar tus diezmos, tus ofrendas, y quedarte aquí en el altar y hacerlo como una expresión de fe a Él, una expresión de adoración, iglesia, a Él. Él, Dios, no puede ser burlado. Él te ama, Él quiere. Si nos dio este mensaje es porque Él te está pidiendo, no porque Él necesite, sino para bendecirte a ti. Dice en Malaquías 3:10 que Él abrirá las ventanas de los cielos. Si nos está hablando de ventanas, es porque hay cielo y hay un mundo espiritual tan real, más que este, dice la palabra de Dios. Y quiere decir que hay ventanas en los cielos. Malaquías los dice: al diezmar se abren las ventanas de los cielos. Y la primera vez que se menciona ventana es en Génesis 7:11 y Génesis 7:20. Dice en Génesis 7:11: aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cataratas de los cielos fueron abiertas. En la versión King James son ventanas. Cataratas son ventanas de los cielos fueron abiertas. Y dice el Génesis 7:20: subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Iglesia, cuando se abren las ventanas de los cielos, en este principio, esta verdad de reino se abre y cubre aún todo y sobreabunda de parte de Dios. Esas ventanas son abiertas y es derramada bendición, el poder para hacer riqueza. Den un aplauso a Dios, iglesia. ¿Sabes? A mí me gustaría que diezmes con revelación, no por hacerlo, ni para que digas, para que no diga mi esposa que no diezmo, o para que no diga mi esposo que no diezmo, pues para que vean que estoy diezmando. No, todo sucede en el corazón. Por eso yo te decía, pídele que te dé revelación. Diezma con revelación. Si puedes ponerte de pies, de favor. Quiero decirte algo. Él es el patrocinador de tu riqueza. Él es tu patrocinador de tu riqueza. Recuerda que la cosecha es más grande que la semilla. Estos son los principios de diezmar y sembrar en el evangelio de Jesucristo. Diezma y después siembra, y estoy seguro que vas a ver con esta conciencia y esta verdad el poder de Dios, el poder para hacer las riquezas. Iglesia, ya por último, hay muchos métodos que el mundo nos dice cómo prosperar. Hay muchos métodos, pero Colosenses 3:23 dice:
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No veas al trabajo como un canal de suficiencia. No veas al negocio como un canal de suficiencia. Dios es el canal. Por eso es el diezmo y ofrenda. Esa es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. No amar el dinero, no. Él quiere posicionar nuestro corazón de una forma, iglesia, donde nuestro corazón esté posicionado en confiar en Dios. Él, la prosperidad y las riquezas provienen de Él para tu vida. Yo te invito antes de terminar, quiero seguir orando por los que están en transmisión y por ustedes, los que están aquí. Señor, Espíritu Santo, yo bendigo a todos nuestros socios del Evangelio, a todos los que han sembrado, Señor, aún mucho más abundante, aún más de sus fuerzas, porque lo han hecho con un corazón y una revelación que sabe que no es para el humano, sino es para ti, Señor. Y eso trae una recompensa, Padre, trae una cosecha poderosa. Yo quiero bendecir a todos nuestros socios del Evangelio, Espíritu Santo, que a ti te ha placido sembrarlos en esta congregación, para que sus diezmos y sus ofrendas, Señor, sigan siendo multiplicadas en ellos. Eso significa que ellos van a seguir siendo posicionados, Padre, y que va a surgir una transferencia de riqueza del mundo hacia ellos en el poderoso nombre de Jesús. Y que la sabiduría, Señor, proviene de ti en hacer negocios, pero no importa la forma y la manera, porque eso viene de ti, Señor. Espíritu Santo, yo bendigo en el poderoso nombre, con esas ventanas de los cielos que hablan Malaquías, que habla Génesis, que existe, Señor, que se abran, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en el ramo financiero a sus vidas. Este principio y esta verdad de reino, Señor, es tuya. Yo termino, Espíritu Santo, en esta tarde de predicar lo que a ti te plació hablarle a tu iglesia. Espíritu Santo, aquí termino yo. Tú haces la obra y tú das testimonio, Padre Celestial, de esta verdad a cada vida, a cada familia, a cada joven, a cada adolescente, a cada persona adulta, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.